Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el embajador de Venezuela para Estados Unidos, Carlos Vecchio. Tiempo sin hablar, muchísimas Gracias, gracias Gaby. Un por placer. esta oportunidad. Quería comenzar con esa gran noticia que reciben los Sí. venezolanos, el TPS, justamente esa protección temporal que brinda Estados Unidos. Esperábamos que se ampliara aún más, Ujú, sin embargo no se logró, pero creo que están trabajando en ujú. ello. Sí, no, efectivamente, como tú dices, Gaby, esto es tremenda noticia, una buena noticia que se haya logrado la extensión del TPS para el 2024. Es una medida migratoria que ayuda a los venezolanos a estar aquí, a tener permiso de trabajo y poder reinsertarse fácilmente, pues no fácilmente, pero sí a la vida económica aquí en los Estados Unidos. De manera que nosotros agradecemos a la administración, a congresistas que nos han apoyado, a esfuerzos de venezolanos y organizaciones que hicieron posible esto. Así que eso es una buena noticia. Nosotros habíamos pedido, incluso muchos congresistas y otros venezolanos, que se incluyera a los venezolanos que llegaron después de marzo del 2021. Lamentablemente no fue incluido, pero sí estamos haciendo un esfuerzo en dos direcciones. Nosotros le hemos dicho a la administración que estos venezolanos están aquí no porque quieren, sino porque están obligados por la crisis que hay en Venezuela. Y el TPS es un reflejo de esa crisis. O sea, te dan el TPS porque hay una crisis en el país de origen. Y lo que le hemos pedido es que se reconsideren esa medida, que puedan ser evaluadas, que puedan... ¿Y quién tiene la decisión al Es respecto? la Ok. administración, pero le hemos pedido que lo hagan. Mientras tanto, que le permitan a estos venezolanos que ya están acá llevar todos esos procesos y aplicar a cualquier medida migratoria que puedan hacerla y que la puedan hacer en libertad. Y eso se ha venido haciendo. Mientras nosotros seguimos haciendo los esfuerzos para que puedan sumarse al mecanismo de TPS. El senador Menéndez, que es el presidente de la Comisión de la Política Exterior del Senado, cargo muy importante aquí en los Estados Unidos, cercano a la administración, ha pedido a la administración que reconsidere y que incluyan a estos venezolanos que llegaron después del 2021. Yo ahorita acabo de venir de un encuentro con la congresista Debbie Wasserman Scholl, que es de acá de Florida, por donde está Ujú. Westonzuela, como le decimos nosotros. Ella estaba pidiendo esa misma solicitud, habló incluso con la administración y con el propio secretario de Mallorca y hoy conversamos para que eso pudiera mantenerse como tema y que la administración pudiera reconsiderarlo. Así que nosotros vamos a seguir empujando en esa dirección. Lo que tenemos que aprovechar ahora, Gaby, y es el mensaje a todos los venezolanos que nos están escuchando, está el TPS hasta el 2024. Si no han aplicado, háganlo quienes puedan hacerlo antes del 9 de septiembre de este año. Si no lo Eso es hacen, muy no van a importante. tenerlo hasta el 2024. Háganlo. Y los que tienen retrasos o los que tienen el tema del permiso de trabajo, ¿qué mensaje les da? Mira, si hay alguien que ha aplicado ya y no le ha llegado, no es que va a ser rechazado o que no se va a tomar en cuenta su solicitud. Hay un retraso ahora en las aprobaciones de TPS. Lo hablamos con la administración, ya la administración está consciente. Me dijo, Carlos, hemos hecho ajustes administrativos con más personal y hemos puesto más recursos. Van a comenzar a ver un progreso en las aprobaciones de TPS. Así que si usted está en ese porcentaje que es el más alto, porque de 200, cerca de 250.000 aplicaciones se han hecho, se han aprobado cerca de 70.000, el porcentaje es muy bajo. Si usted está allí, no se preocupe, poco de paciencia, sé que hay Ujú. ansiedad sobre esto, pero la buena noticia también es que cuando se dio la extensión ahorita, dijeron que todas esas solicitudes pendientes se iban a aprobar automáticamente hasta el 2024. De manera que cuando le llegue, ya le va a llegar pues con el permiso de trabajo hasta el 2024. Nosotros, Gaby, estamos esperando que nos den la guía de implementación para poder orientar a quienes ya lo tienen, ya lo aprobaron, ya tienen su permiso en las manos y su vencimiento es ahorita. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para renovarlo? Entonces, esa instrucción no la hemos recibido, debe estar muy pronto en nuestra página web y la administración debe anunciarlo, pero nosotros una vez la tengamos comenzaremos pues a divulgar cómo es la situación de estos venezolanos que ya tienen el permiso y que ya tienen la aprobación del TPS. Embajador, hay muchos temas que también queremos tratar con usted. En principio, quería su visión general de lo que fue esas dos misiones de alto nivel enviadas por Estados Unidos a Caracas. Ujú. ¿Cuál es la lectura que usted le da como embajador de Estados Unidos a estos acercamientos? Mira, yo te diría que el foco principal estuvo en la liberación de americanos que están presos
en Venezuela por razones políticas. Son americanos, están presos y la administración, como parte de su agenda en sitios como el de Venezuela, hace lo mismo. Nosotros con la administración anterior tuvimos esos casos, ahora con esta administración también. Nosotros respaldamos eso. Si tú estás buscando la liberación de un americano que está secuestrado, tienes que hablar con el secuestrador, y el secuestrador es Maduro. Desnuda el régimen que tenemos. Y estas visitas que hemos tenido, en la primera se liberaron 2, en esta segunda no se pudo liberar ningún americano, pero son cosas que nosotros entendemos. Sabemos lo que es un preso político, lo que sufre, las torturas. Tenemos a nuestros hermanos venezolanos presos y estas gestiones se están haciendo para liberar estos presos. De manera que nosotros las respaldamos. Y el otro aspecto del esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo con la administración es buscar forzar a Maduro a retomar el proceso de negociación en México para que nos pueda llevar a una elección presidencial libre y transparente. Y esos esfuerzos lo hemos hecho en coordinación con los Estados Unidos y ahí es donde hemos puesto el mayor énfasis en este momento para parar el sufrimiento de los venezolanos. El conflicto venezolano es político, requiere una solución política y nosotros, el presidente Guaidó ha dicho, yo quiero que esto se solucione lo antes posible. Quien está hoy limitando eso es Maduro, quien se está oponiendo es Maduro y quien no está facilitando los procesos en este momento es Maduro. Y Estados Unidos está haciendo todos los esfuerzos para que eso pueda retomarse lo antes posible. Ahora, embajador, esa buena voluntad por parte de Estados Unidos de que se retome el diálogo, hay quienes dicen está siendo torpedeada por el propio Estados Unidos, porque ahora Nicolás Maduro no tiene otro intermediario, está hablando directamente con Estados Unidos, a él no le importa dar garantías electorales, sino precisamente que se levanten las sanciones y obviamente esto debilita a la plataforma unitaria, al gobierno interino. ¿Qué le dice a las personas que dicen que si bien había una primera intención, esto más bien ahora nos aleja aún más de una mesa de negociación? Mira, Estados Unidos está claro el régimen que tenemos al frente, nosotros se lo hemos dicho, y estos esfuerzos los estamos haciendo en coordinación para retomar el proceso de diálogo. Y nosotros le hemos dicho a los Estados Unidos lo siguiente, levantar una sanción a cambio de nada es un error. Y ya se ha dado Es un de error. esa manera, por lo menos con el sobrino de la primera. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Nosotros queremos que cualquier levantamiento de sanciones implique necesariamente que nosotros tengamos algo en términos democráticos. Liberación de nuestros presos políticos, anuncio de fecha presidencial, las condiciones electorales, retorno exiliado, etcétera, ¿no? Entonces, hemos sido claros y en las conversaciones que tuvo el presidente Guaidó con el presidente Biden, con el secretario Blinken, le dejamos esta posición. Pero no están escuchando, Bueno, porque yo vimos te diría, el tema con Europa, vimos el sobrino de Cilia, algunos levantamientos con respecto a Raúl Gorrín. Estados Unidos, fíjate que ha tratado de facilitar el proceso de negociación principal. Y nosotros le hemos dicho, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero aquí en adelante no puede haber levantamiento de sanción a cambio por nada. Y que Maduro tiene que dar respuestas de paso concreto en términos democráticos. Si no vemos una respuesta, y esto se lo hemos dicho, lo hemos hablado, y es el compromiso que ha dicho la administración, incluso del nivel que te estoy diciendo, del presidente Biden hasta al secretario Blinken, le hemos dicho, si en el corto plazo no vemos pasos concretos en la democratización, cualquier incentivo que se le haya dado tiene que volver a colocarse y los niveles de presión, conjunto con los aliados, debería aumentar contra la dictadura. Ahora, Nicolás Maduro parece que se está llevando lo mejor de los dos mundos. Tiene a una Francia diciendo Venezuela debería volver al mercado petrolero, Estados Unidos con intención de hablar con Nicolás Maduro. Mientras tanto, él invita a la gente de la OPEP, hace un nuevo acuerdo de cooperación con Irán a 20 años. De alguna manera, geopolíticamente está en el mejor momento Nicolás Maduro. ¿Crees que realmente vaya a negociar en México? Y si no se va a una negociación, ¿tenemos un plan B? Mira, esto no va a funcionar si no hay presión interna desde afuera. Yo creo que también Estados Unidos y Francia se dan cuenta que Putin es Maduro. El 4 de julio fue... Pero piden que vuelva al mercado. Bueno, entonces... pero entonces se dan cuenta que si no confías en Putin, tampoco puedes confiar en Maduro. Y nosotros hemos sido muy claros, Estados Unidos también lo entiende, de que Maduro no es un proveedor confiable de petróleo. Insisto, si le vas a dejar de comprar a Putin, no hay lógica para que tú le comiences a comprar a Maduro.
Y creo que al final del día Francia también se da cuenta de esto. O sea que si tú estás en una guerra, estamos viendo que Maduro está dándole un respaldo a la guerra. Eso fue lo que hizo el canciller de Maduro. Cuando fue a Rusia, se reunió con el ministro de Exteriores con Lavrov, de ruso, y dijo, ven, nosotros apoyamos la operación militar que está haciendo Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, ya tomó un partido, tomó un lado, claramente. Nosotros los aliados lo que tenemos que hacer todo lo contrario. Y al final del día, Venezuela no es solución al conflicto energético. ¿Por qué? Porque nuestra industria está destrozada. O sea, no tiene capacidad para incidir en el mercado energético mundial. Para nada. Requiere inversiones millonarias que nadie va a hacer, porque no hay garantías de nada. Entonces, al final del día, digamos, tú puedes mencionarlo, pero que eso se materialice para mí no está muy lejos por todas estas razones que he expuesto. Y si él no va a sentarse a la mesa de negociación, ¿qué le toca a los Bueno, venezolanos? lo que nosotros continuar la lucha de presión, sí, ¿hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Es que Y no hay, los no países hay otra. europeos tienen otra distracción y no pueden presionar suficiente Bueno, también, entonces ¿no? lo que hemos dicho, más bien yo veo esto como una oportunidad. Rusia ayudó a Maduro a hacer el bypass de las sanciones. Hoy Rusia no está en esa posibilidad de ayudar a Maduro. Y nosotros creo que tenemos una posibilidad de decirle a Europa, esto es un amigo de Putin, está metido en la guerra, está apoyando a Putin, más bien vamos a unirnos para forzar un proceso de transición. Y con un proceso de transición más estable, entonces Venezuela sí puede ser una opción energética, de seguridad energética para este hemisferio y para ayudar a las democracias occidentales. También hay quienes se preguntan qué podría suceder con la Embajada de Venezuela en Estados Unidos en caso de que Nicolás Maduro y el gobierno americano sigan hablando directamente. Hay incluso quienes planteaban que, bueno, que el gobierno interino podría tener su sede en Washington, pero Maduro podría tener algún tipo de funcionario en Miami. ¿Hay maneras de que haya ese paralelismo, de que hayan funcionarios de dos gobiernos de un mismo Sí, país? no, mira, la posición de Estados Unidos no ha cambiado y la política no ha cambiado y lo que yo he conversado con ellos no ha cambiado. Existe el reconocimiento del gobierno interino y por eso yo estoy aquí, por eso tengo el control de la sede, por eso tenemos el control de Citgo. La única forma que exista eso, bueno, es que Estados Unidos deje de reconocer al gobierno interino, que no existamos y que ellos establezcan relaciones con la dictadura. Ese escenario hoy no está planteado porque no hay un cambio de política de los Estados Unidos. ¿Y qué respuesta podrían dar si eso ocurre? Porque de alguna manera No, es que no va a perderíamos. ocurrir. Es que no va a ocurrir, insisto. Mientras exista el gobierno interino, exista la política de Estados Unidos, que es el reconocimiento a nosotros, ese escenario no lo veo. También están las elecciones de medio término en Estados Unidos que van a ser fundamentales y hay quienes aseguran que los republicanos podrían hacerse con el control de ambas cámaras. Esto podría facilitar nuevo paquete de sanciones con respecto a Nicolás Maduro si sigue con esta actitud de no ofrecer ningún tipo de garantía. A ver, como sabes, en mi rol de diplomático uno no entra en el debate de las diatribas políticas Claro. y mucho menos de las elecciones que pueden ocurrir acá, en este caso en noviembre en el Congreso. Nosotros lo que hemos mantenido es nuestra política bipartidista, que tanto demócratas y republicanos tengan la misma política hacia Venezuela. Es la mejor forma de ayudar a nuestro país. Y hasta el momento ambos partidos han apoyado esa política hacia Venezuela, el uso de las sanciones como un mecanismo de forzar a Maduro a una negociación que nos lleve a una transición democrática. De manera que para mí es igual, si hay un cambio de administración como la hubo, la política que nosotros hemos pedido es esta, ha sido acompañada hasta ahora y ha sido acompañada también desde el Congreso. En el 2019 se aprobó la Ley Verdad, que es una ley que se aprobó de manera unánime por todas las fuerzas políticas en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, donde establece el mecanismo de sanciones, la solución política, la ayuda humanitaria, la protección de Citgo, la recuperación, el estar preparado para la recuperación de Venezuela. Y yo espero que, independientemente de lo que ocurra en noviembre, ese respaldo siga manteniéndose tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Hay conversaciones entre, por ejemplo, Jorge Rodríguez y Gerardo Bley, se llaman por teléfono, tratan de acordar algún tipo de reunión y luego la gente de Maduro la tumba. ¿Cómo es esa interacción para tratar de llegar a sentarse con ellos? Mira, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos de nuestro lado para estar en México y la plataforma unitaria emitió un comunicado recientemente donde dice estamos listos para volver a México
el sufrimiento es muy alto, nosotros queremos buscar una solución política y hemos estado conversando con los noruegos, que como sabes son los mediadores de este proceso, para facilitar esas conversaciones que nos Pero ellos permitan... atienden, por ejemplo, el el, teléfono, juegan a alargarlo. no, para mí, por lo menos la visión desde afuera, sin tener todos los detalles, pero es un Maduro que no le interesa buscar una solución al país. Y nosotros vamos a seguir forzando eso. Entonces, lo que le hemos dicho a la comunidad internacional, nosotros vamos a mantener esa presión interna al riesgo que ya sabes lo difícil que es dentro de Venezuela. El presidente Guaidó ha sido atacado recientemente en varias oportunidades, pero con la presión internacional para forzar a Maduro a buscar una negociación seria. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, bueno, los noruegos, los Estados Unidos ayudan en ese proceso para facilitar las condiciones para que se pueda retomar lo antes posible. Embajador, hay quienes dicen que hay que prepararse para todos los escenarios y uno es las elecciones del 2024. El voto en el extranjero, su figura podría ser fundamental para tratar de armar eso. Eso se está por lo menos preparando porque si lo ves a simple vista son 3 millones de venezolanos que podrían votar de manera libre y nadie lo está organizando, nadie está haciendo ni siquiera un censo. Sí. ¿Qué se No, está yo primero quiero poner mi claridad en este tema. Yo estoy de acuerdo a que hagamos todo para que los venezolanos puedan votar en el exterior. Yo no me gusta cuando siempre buscan separar. No, los venezolanos de adentro, los venezolanos de afuera. No estoy de acuerdo. Hay venezolanos. No hay venezolanos de adentro y de afuera. Venezolanos. Y todos tienen el derecho de decidir sobre el futuro de nuestro país. Y nosotros tenemos que impulsar ese esfuerzo de que ellos puedan votar en cualquier proceso de elección. Esto es un tema que está en nuestros puntos de condiciones electorales para que se ha tomado en cuenta. Esto va a requerir... Pero se puede ir preparando de antemano, más allá de Maduro. Fíjate tú, el esquema de primarias tiene que ayudar a ese proceso del censo de los venezolanos. ¿Y qué estamos buscando nosotros? Que en ese proceso de negociación entre este aspecto. Si no hay voluntad política y no hay acuerdo político, difícilmente tú puedes armar algo. O sea, no se puede armar unilateralmente. Ahora, se tiene que armar cuando exista diría yo, un acuerdo de cómo avanzar hacia un proceso de elecciones. Tendríamos que renunciar a ese derecho. Claro, y seguirlo reclamando. El régimen antes, incluso de este conflicto que tenemos en el presente, estableció unas leyes que limitaba a los venezolanos a registrarse si no tenían su presencia. No, peor, que si su presencia no tenía un estatus migratorio estable, no lo podían registrar. Y eso, por supuesto, limitó todo. Claro. Y ahora mucho más en el contexto actual. No todo el mundo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tiene un estatus migratorio estable. Y si lo pones en la región también, entonces, si tú mantienes eso, no podrías inscribir a nadie, a pesar de que son, como tú dices, cerca de 4 millones de venezolanos que pudieran tener derecho a votar. Entonces tiene que haber voluntad política. Si esa existe, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Y creo que nosotros, si buscamos un esquema de primaria en su momento oportuno, es una forma de avanzar en ese proceso. Pero si no hay voluntad política, sí va a haber un conflicto duro. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros quienes estamos afuera? Seguir haciendo el esfuerzo para que nuestra voz sea escuchada y que queramos formar parte de ese proceso. Insisto, yo siento que los venezolanos son de afuera y de adentro son clave para el cambio. O sea, todos somos venezolanos. Y si no, imagínate tú que lo diga Miranda, nuestro primer exiliado, ¿no? Que todo lo que hizo para que nosotros pudiéramos tener independencia. Así que todos nosotros somos, clave para ese proceso de cambio en Venezuela. Otro tema, el presidente electo de Colombia ya ha hecho 3 anuncios fundamentales: reiniciar relaciones con Maduro, abrir la frontera y la posibilidad de entregar monómeros a Maduro nuevamente. ¿Cómo ven la llegada de él y cómo se reconfigura nuevamente el gobierno interino con un aliado fundamental como era Colombia? Bueno, fíjate, ¿qué le decimos al presidente electo Petro? A ver, que apoye al pueblo de Venezuela, que no se le está pidiendo nada personal. Yo te diría, uno, que apoye al pueblo de Venezuela, que tenga elecciones presidenciales libres como las tuvo él en Colombia. Y que lo queremos hacer a través de un proceso de negociación en México serio, como lo tuvo él cuando era parte de la guerrilla del M-19 y le permitió a él ingresar a la política y luego ser senador, alcalde. ¿Han podido pedirle eso a alguna reunión? Lo estoy planteando acá, que me lo está preguntando. Es un primer aspecto. Segundo aspecto, yo vi que el presidente mencionó que él
quería que se abriera la frontera para proteger los derechos humanos en la frontera. Yo le pido que ayude a que se respeten los derechos humanos en Venezuela, no solo en la frontera. Que Maduro es el primer régimen acusado o quien tiene una investigación en la Corte Penal Internacional por violaciones de los derechos humanos. La empatía tiene que estar con las víctimas, con sus familiares, que nos apoye al respeto de los derechos humanos. Tercero, que mantenga el TPS para los venezolanos en Colombia. Cuarto, vincularse con Maduro es vincularse con grupos terroristas y guerrilleros, con el ELN, con los disidentes de la FARC que están en nuestro territorio, que están traficando drogas y están atentando con las instituciones democráticas de Colombia. Entonces, creo que relacionarse con Maduro es relacionarse con eso. Y creo que eso al final del día no conviene ni a Colombia, ni a Venezuela, ni a la región. Entonces, yo le diría que nos ayude a tener una elección presidencial. Al pueblo de Venezuela, no a Guaidó. No a nosotros directamente, digamos, si no es al pueblo de Venezuela, como la tuvo él. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Embajador, la Cumbre de las Américas ya pasó, pero yo quería poner en perspectiva el papel que juega el presidente de México, López Obrador, en la región, haciendo este boicot logrando, yo creo que ellos jamás tuvieron la intención de que Maduro fuera, porque él no podía pisar suelo estadounidense, sino que creo que la verdadera intención era que no fuera el gobierno interino. ¿Cuál es la lectura que usted le da a ese liderazgo, no sé cómo llamarlo, de él y adicionalmente que a él ahora se le puede sumar un Petro y también si hay elecciones en Brasil? ¿Cómo ahora queda la No, región? yo creo que el mensaje que le doy es que nuestra empatía tiene que estar con los pueblos oprimidos por dictadura. Creo que el presidente de México, también el rol de México en un proceso de negociación tiene que ser un rol neutral. Pero dejó ahora de ser neutral, ¿no? En lugar de tomar parte, más bien tiene que facilitar los procesos para que, en este caso, Venezuela pueda tener una negociación exitosa que resuelva el tema político. Entonces, mi mensaje más bien es ese, que apoyen al pueblo de Venezuela a tener una elección y que México, como país anfitrión del diálogo, juegue Para ese ustedes rol. sigue siendo neutral. ¿Podría Bueno, volver a México la mesa? más bien le pediría que entienda que al asumir el rol de ser anfitrión del diálogo, su compromiso es mantener una neutralidad para facilitar el proceso. Entonces creo que cosas como las que se hacen de apoyar a Maduro, sencillamente lo alejan de ese rol que él decidió asumir. Entonces mi llamado más bien es ese, que retomen a lo que se ha comprometido México de ser un país anfitrión de un diálogo para que pueda funcionar. Si no, no va a funcionar. Embajador, finalmente estuvo en Concordia y además compartió con gente muy importante. Si nos puede decir qué rescata de este No, evento. me tocó participar en el panel de seguridad hemisférica con la general Richardson del Comando Sur, con el embajador Pinzón de Colombia, donde abordamos los temas aquí en la región de seguridad. Indudablemente yo aproveché y utilicé el tema de Venezuela como ejemplo y planteaba cómo Latinoamérica ha cambiado en los últimos 20 años, cómo ha cambiado la región. Y por supuesto utilicé a Venezuela para ilustrar esos cambios y los retos que tenemos y cómo eso amenaza la seguridad hemisférica. El primero, por supuesto, tiene que ver con la migración. Antes teníamos 6 millones de no había 6 millones de venezolanos, hoy tenemos 6 millones de venezolanos en toda la región y eso genera inestabilidad política y social acá. Tenemos la presencia de China y Rusia como nunca antes. El comercio entre Latinoamérica y China es de cerca de 450 billones de dólares y la proyección que hay al año 35 es 700 billones. Y entonces decían antes, no, que China solo está interesada económicamente. No, tienen interés político. Entonces tú estás teniendo un país que no es de este hemisferio influyendo políticamente aquí. Tenemos a Rusia aquí, que antes no la teníamos en los últimos 20 años. Rusia aparece como actor también. Entonces mucha gente decía, no, Rusia no es un riesgo porque ellos no tienen militares aquí, es que Rusia no está utilizando militares, está utilizando a Venezuela como un exportador de caos para generar conflicto social y político y utiliza lo que se denomina soft power, que es desinformación, propaganda, uso de redes, para estimular esas protestas sociales para generar inestabilidad a la región. Tienes unas dictaduras que están alrededor, en el caso de Venezuela, con el crimen organizado. 20% del Producto Interno Bruto de los venezolanos, de la economía venezolana viene de actividades ilícitas, principalmente la droga. Eso genera
digamos, inseguridad también en toda la región. Y tienes lo que mencionaba, la destrucción energética de Venezuela, que hoy ha podido ser un proveedor confiable en este conflicto que se está viendo y no lo estamos teniendo y se está dejando a un lado. De manera que estos son aspectos que afectan a la seguridad y que si Estados Unidos quiere confrontar lo que nosotros hemos denominado la lucha del siglo XXI entre autoritarismo y democracia, tiene que tener una Latinoamérica estable, segura y democrática. Y estos factores que estoy mencionando no lo dejan abordarlo de esa manera y que no puede seguir subestimándola y tiene que abordarla con esta visión global que hemos planteado allí. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Son las declaraciones de Carlos Vecchio, quien es embajador de Venezuela acá en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.